Hoy, lamentablemente, lobbies muy especializados actúan en las dos cámaras para aprobar leyes que tratan de no tener gastos. Eso es lo principal. Y un enfermo es un gasto para las grandes prepagas, para las grandes empresas de salud. Entonces, mejor hablar de muerte digna, que si uno lee los proyectos se da cuenta que es nada menos que eutanasia. La brutalidad humana en el siglo en que vivimos. Eutanasia, aborto, manipulación de millones, eugenesia. En este mundo, ¿para qué los enfermos? Lo que decía antes, siempre para qué el enfermo. El enfermo molesta. El enfermo nos muestra quizás esa fragilidad que el hombre de hoy no quiere demostrar, porque le enseñaron que tiene que ser competitivo, ser fuerte y servir a la sociedad. Un hombre enfermo no puede cumplir esas metas, pero sí da gastos. Entonces mejor acabemos. Por eso es hermoso este libro, decía, porque nos hace encontrar la verdadera dignidad de la persona y además nos lleva a poder unir lo que es la investigación, la medicina, a el hombre religioso. Desde épocas inmemoriales, desde la época de los egipcios, 5.000 años antes de Cristo, en los primeros pasos de la medicina se prestaba atención a la naturaleza y se desatendía menos al enfermo. Con la era cristiana se priorizó los primeros hospitales, que fueron creados por santos, como San Gregorio de Nisa, obispo de Capadocia en el siglo IV de nuestra era, y al paciente se le brindaba amor y las medicinas que en ese momento estaban. Sin embargo, hoy que tanto hemos avanzado, no se mira al enfermo verdaderamente en toda su integridad. Por eso digo, Elena, que este es un aporte valiosísimo que hiciste con este libro, porque hasta el momento actual nadie se había dedicado a unir la dignidad de la persona bajo una mirada llena de ternura desde el corazón, porque ese es otro de los detalles de este libro. Encontremos un libro donde su autora, médica, habla desde el corazón, como uno más, yendo en algunos momentos del libro hacia la hermosa encíclica El Evangelio de la Vida del Beato Juan Pablo II en muchos pasajes del libro. Y habla de esa relación que debe establecerse entre los integrantes del equipo asistencial y el paciente en cuanto a reciprocidad en el respeto y a la autonomía de la conciencia. Cada vez que la libertad, queriendo emanciparse de cualquier tradición y autoridad, se cierra a las evidencias primarias de una verdad objetiva y común, fundamento de la vida personal y social, la persona acaba por asumir como única, indiscutible referencia para sus propias decisiones, no ya la verdad sobre el bien o el mal, sino solo su opinión subjetiva y moral, o incluso su interés egoísta y su capricho. Y recalca, nos dice a todos, el agente de salud no puede intervenir arbitrariamente sobre la persona enferma,
sino que previamente tiene que contar con su consentimiento. Es preciso a través del proceso de comunicación que el paciente tiene posibilidad de ejercer su libertad. Más adelante entrará en el diálogo del enfermo con el médico, pero quiero quedarme en un punto, algo que decía Juan Pablo II, que está en el libro. La muerte se produce cuando el principio de la persona no puede ejercer sus funciones sobre su organismo, disociándose sus elementos por ellos mismos. Lo dijo en la Pontificia Academia para la Vida en 1989. Y volviendo sobre el dolor, la doctora Paso recoge el Evangelio de San Juan cuando dice: les digo esto para que encuentren la paz en mí. En el mundo tendrán que sufrir, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Y hace poco los católicos lo hemos vivido con la paz. La paz, la resurrección y esa esperanza que nos muestra el plan salvífico. Amigos, me permito cerrar esta presentación de este hermoso y rico libro con la pregunta de la última página, que engloba parte de la experiencia que la autora también nos permite ver. ¿Cómo puede hacer la persona muriente para transitar el proceso de su final de vida? Responderá la autora. Debe concentrar su esfuerzo en ir a su interior, al horizonte del alma, allí donde radica el amor y donde la mirada interior del hombre se encuentra con la mirada de Dios, para ser uno en el Espíritu Redentor, en un tiempo de paz infinita, espacio sin espacio de amor absoluto y felicidad perfecta. Gracias, Elena, por poner al servicio de los pacientes y de todos los que integran el cuerpo de atención que lo rodea, tu corazón, tu experiencia, tu inteligencia científicamente informada en las ciencias biomédicas, unido a la verdad de la fe que nos hace libres para el respeto y la caridad del hermano Dorian. Muchas gracias. Seguidamente, la profesora Alejandra Gil Moreno, profesora de nivel medio y terciario en Ciencias Biológicas, Educación para la Salud y Anatomía y Fisiología, hará referencia al abordaje de la bioética en el aula. En principio, agradecer a la doctora Elena Paso la invitación a participar y compartir este agradable momento. A lo largo de la lectura de este libro me fui planteando una serie de reflexiones que quería compartir con ustedes. Desde mi lugar como docente en permanente contacto con jóvenes y adultos en proceso de formación, la pregunta que la doctora Elena nos hace en un pasaje de su libro me llevó a reflexionar profundamente sobre este tema. ¿Puede ser incorporada la bioética como contenido en algún momento del proceso educativo? Esta pregunta, que parecería tener una clara respuesta, sin embargo, no nos es sencillo cuando planteamos llevarlo a cabo en las aulas. La doctora Elena nos deja claro que es condición indispensable tener una sólida formación para educar en la causa de la vida. En esta oportunidad compartiremos la reflexión del padre Abel Iglesias Cortina. El padre Abel es sacerdote salesiano, párroco de Nuestra Señora de los Remedios, bioeticista y docente del Instituto de Bioética de la Universidad Católica Argentina. Buenas tardes. Cuando uno se encuentra con un libro,
como ser uno en el dolor, lo primero que hace es ver el perfil de quien lo escribió. Aunque con la doctora Elena fuimos compañeros en el máster de bioética, me sorprendió en la solapa del libro todos los estudios que había realizado, sus especializaciones después de haber concluido sus estudios como médica, sus maestrías, sus actividades intensas, además de atender a su familia, la clínica, los pacientes, estar presente en los medios de comunicación social, etc. Entonces, lo primero que me surgió es decir, gracias Elena, que no solo estudiaste y te cultivaste y haces de la formación permanente un culto, sino que también lo compartís con los demás. Esto de escribir la experiencia, como dijeron los que pusieron antes que mí, desde el corazón, no solo como una científica en el área de la medicina, sino como una creyente, es una riqueza que evangeliza a todos los que leen este libro. Son muchos los temas que aparecen en el texto. Yo voy a presentar solamente 3 que me parecen claves, además de los que ya se dijeron, de cuidados paliativos, del tema de la eutanasia, encarnizamiento terapéutico, etc. Que son persona, dignidad de la persona y resignificación de esa dignidad. Pero la palabra naturaleza es muy importante, porque significa que el hombre desde el instante de la concepción es persona humana, como lo define la Sagrada Congregación de la Fe en Dignitas Personae. Es persona porque ya tiene esa naturaleza, aunque todavía no se hayan manifestado actos racionales. Entonces, el minusválido, el enfermo terminal, el anencefálico, siempre es persona. Como decía el padre Andrés, se le debe la atención de persona, con la dignidad propia de la persona. Dignidad, el valor de la vida humana. La doctora Elena presenta, en base a la definición de persona que acabamos de desarrollar, de detenernos en ella, la sustancialidad, la individualidad y la racionalidad como fundamentos. Pero más allá de estos fundamentos filosóficos, se abre a una visión de fe y presenta la dignidad de la persona en el marco del amor creador de Dios. El amor de Dios envuelve a todo ser humano. Este misterio del amor de Dios. Somos amados por Dios. Toda criatura es fruto de un pensamiento y de un acto de amor de Dios, y de un modo particular la persona humana, de un acto de amor fiel, inmenso, eterno. La doctora cita la carta de San Pablo a los Efesios, ese hermoso himno cristológico en el cual dice que Dios, la visión le descubrió la dignidad del hombre. Él que había experimentado la muerte y la resurrección del Hijo de Dios es capaz de rescatar la dignidad del hombre. Y en ser uno en el dolor, la doctora Elena nos rescata permanentemente esa figura del hombre. Por eso el tercer y último tema que les quiero señalar, la resignificación, la reactualización de esta dignidad del hombre que permanece desde el instante de la concepción hasta el fin natural de la vida. Y propongo 3 ejemplos para que comprendamos el concepto de resignificación. El primero de todo, recuperando ese don de Dios
que nos hace hombres y en la redención hijos de Dios en su Hijo Jesucristo. Que todo don perfecto viene de Dios, que Dios es su fuente. Y ese amor primero de Dios hace que nuestra vida tenga sentido y tenga verdadera dignidad cuando hacemos de nuestra vida un don de sí. Cuando hacemos de nuestra vida un amor oblativo a los demás, especialmente a los que sufren. Segundo modo de resignificar esta dignidad es el lenguaje del Beato Juan Pablo II a los enfermos: hacer bien con el sufrimiento y hacer bien a quien sufre. El paciente, el sufriente, no es solo el destinatario de nuestros cuidados, es al mismo tiempo agente, redentor, salvador, uniendo ese sufrimiento a la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hace bien con ese sufrimiento resignificado. Ser uno en el dolor nos invita a acompañar al sufriente para que pueda hacer bien con el sufrimiento. Y al mismo tiempo hacer bien a quien sufre. Nuestra caridad, nuestra solidaridad, nuestra servicialidad para con el enfermo. Y por último, se habla mucho en nuestra arquidiócesis de Buenos Aires y en las diócesis que forman la región metropolitana, movidos